ni menos persona, y generalmente las ideas que tienes de que no vales nada, de que no va a haber salida, de que nadie te puede ayudar, de que nadie lo va a entender, en realidad también esos son síntomas de una condición de salud mental que te está pasando, que puede llamarse depresión, que puede llamarse ansiedad o que puede llamarse el nombre de algún trastorno. Entonces, estas ideas tan recurrentes de que no voy a poder salir adelante, esto nunca va a acabar, son síntomas también. Es como si de pronto yo te digo, bueno, mira, tienes dolor de cabeza, tienes también un poco de fiebre alta, tienes dolor muscular y has tenido problemas estomacales. Bueno, muy probablemente sea una infección, ¿no? Entonces solo es esa parte, ¿no? Identificar que incluso los pensamientos son síntomas de que algo está pasando con tus emociones o que algo está pasando con tu salud mental. Esto que acabas de decir es verdaderamente uno de los puntos centrales, porque justo ese es un síntoma, ¿no? Como bien lo describiste, ¿no? Lo hacemos que sea lo mínimo, lo evadimos, no lo trabajamos, pero en sí todo esto es parte de algo que te está pasando, ¿no? Y por mínimo que sea, sí es importante que lo hables. Y creo que es importante que constantemente estemos hablando de nuestras emociones, de lo que nos pasa. Y yo creo que independientemente, además de que tengas que acudir con un terapeuta, vayas con un terapeuta, lo puedas compartir con las personas en general, o sea, con tu familia, con tus amigos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que los otros nos identifiquemos y sepamos que esto existe y entonces visibilizamos qué está y qué pasa y que es normal, no es normal como cualquier otra circunstancia física que te puede llegar a pasar. Entonces, creo que nos acabas de dar así, wow, un panorama bastante enriquecedor de desde cómo lo empezaste a vivir, cómo lo identificaste como cambio de emociones y esto terrorífico que en algún punto te dio mucho miedo. Y para ir cerrando un poco este episodio que me encanta cómo lo estás llevando y cómo lo has platicado, eh, para comentarios finales, ¿cuáles crees que podrían ser los principales puntos cuando tú sientes algo y qué sería lo primero? O sea, ¿tú qué recomendarías primero? Primero, entonces, identificar justo lo que nos estás contando por medio de alguna página, primero ir directamente con el psicólogo, hablarlo con alguien. ¿Cómo lo harías o lo recomiendas? Desde una experiencia personal, que sé que es como lo primero que pasa, como la complicación de poderlo externar con tu familia o con tu pareja o con tus amistades, te lleva a vivirlo en silencio, creo que una de las primeras cosas que haces es tú buscar información de forma individual. Entonces aquí la primera recomendación sería, si empiezas a identificar que no puedes dormir bien, que estás empezando a comer de más o de pronto dejas de comer, si empiezas a tener pensamientos como muy angustiantes, que son muy repetitivos, que de pronto quisieras que tu mente se detuviera, si empiezas también a experimentar como una falta de energía, una falta de motivación, una tristeza constante, esta idea de que nada va a poder resolverse, eh, si empiezas a buscar información y te empiezas a acercar a Google, que es como el buscador general, procura buscar en sitios especializados de salud mental, que sí los hay, y procura evitar los testimonios que hay como en redes generales, porque esos suelen afectar muchísimo la visión que tienes de lo que te está pasando en ese momento. Yo te recomiendo, por supuesto, conectarte a las redes de Astronauta Emocional, por supuesto, en la comunidad TLP México. ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo te pueden encontrar? Estamos como @TLP México o Trastorno Límite de la Personalidad México en YouTube, en Facebook y en Instagram, para que se puedan conectar. Y a mí personalmente me puedes seguir en @IlianaRomeroM. Si quieren por ahí también que de pronto interactuamos, digo, a veces también me tardo un poquito, pero por supuesto es que procuro responder. Pero justamente el acercarse a este tipo de espacios
es lo que te ayuda a tener como una visión diferente. Y yo creo que vamos a seguir con esta misión de seguir aperturando más la información para que de pronto a lo mejor, por supuesto que ustedes nos ayudan mucho cuando comparten el contenido, porque de esa forma podemos generar que a lo mejor alguien que busque esta información, bueno, puede encontrar primero fuentes confiables que otro tipo de fuentes. Ahora, el siguiente paso, por supuesto, es que en este proceso de rechazo, de estigmas, el creer que solo a ti te pasa y el creer que está mal que te pase, vamos a empezar a trabajarlo mediante este proceso de no, somos muchas personas, esto por supuesto que tiene solución, esto por supuesto, de pronto el concepto de, por supuesto que esto es curable. Yo ahora empiezo a decir, esto es curable porque la curación en salud mental tiene que ver con una reducción de los síntomas y del malestar que tienes para que te permita llevar una vida como de una forma más cotidiana. Esa sería la cura, el concepto de curación en salud mental. Ajá. Cuando tú ya todos estos síntomas que te agobian, que te angustian, que no te permiten continuar con tus actividades, los ves reducidos, empiezas a adquirir herramientas emocionales, empiezas a aprender a regular tus propias emociones y entonces si tú dices, es que yo soy una persona explosiva, es que la gente no me entiende, es que no sé por qué tengo estas reacciones, ok, entonces el tercer paso que yo te diría es, vamos a acudir con un profesional de la salud mental, porque todo esto a lo que no le encuentras respuesta, todo esto que no sabes por qué te pasa, pero que tampoco quisieras que te pasara, cuando tú estás en un proceso de psicoterapia y si requieres un tratamiento farmacológico, acudir a una consulta psiquiátrica, si combinas ambos tratamientos en caso de requerir el farmacológico, es en la forma en la que vas a ir regulando tanto tus pensamientos como tus emociones y por supuesto eso se va a traducir en las acciones que tienes. Entonces, si tú ya es como, es que esto me pasa y no quiero que me pase, cuando estás en un proceso de psicoterapia es en donde aprendes a gestionar todas estas emociones y vas adquiriendo herramientas emocionales que te permitan hacerle frente a las crisis. Y no es que aquí también otro de los mitos es que vas a depender siempre del psicólogo, de la psicóloga. No, vas a ir aprendiendo a gestionar las emociones y eventualmente llegará un momento en el que hasta tú vayas sintiendo mayor fortaleza para afrontar estas crisis. Al principio, por supuesto, es que no lo vas a saber y que van a parecer interminables, pero yo creo que por eso este paso es bien importante de acudir con un profesional de la salud mental. O sea, sería como el tip del millón, y ya lo decía hace rato, sería como el tip revelador. Entonces sería identificarte, buscar en fuentes confiables y acudir con un profesional de la salud mental. A partir de aquí, ya con que tengas estos primeros 3 pasos, uff, podemos ya hacer muchísimo y ya después podemos hablar de cómo ir adquiriendo nuevas y mejores rutinas, cómo ir adquiriendo nuevas y mejores habilidades, cómo ir aprendiendo más de emociones, cómo además identificar todo este campo emocional y a lo mejor decir, bueno, es que no tengo no tengo ansiedad, pero tengo cierta preocupación y aprender a gestionar la preocupación antes de que se convierta en angustia y ansiedad y entonces ya vas cachando como cómo trabajar con emociones más como antes de que exploten, pero eso ya va a ser parte del proceso. Entonces, más bien estos 3 pasos serían como para alguien que apenas se empieza a identificar, con alguien que lee de un trastorno obsesivo compulsivo o de un trastorno límite de la personalidad o de un trastorno esquizoide que se empieza a identificar y que dice, yo tengo eso, creo que yo también, eso se me figura que soy yo, a que me estoy leyendo. Ajá. Entonces, estos 3 primeros pasos son cuando estás en ese proceso. Ya después vendrán otros más, pero ahorita yo creo que estos serían los más importantes. Y yo creo que lo describes muy bien, ¿no? Al final es acudir con una persona o sea, un profesional de salud mental que te va a guiar y también reforzando un poco lo que dices, si la primera vez sentiste que no hizo match por alguna razón,
acude con otro, o sea, no te quedes con la primera, pide una segunda opinión, porque como lo comentamos hace rato, existen muchas corrientes, existen muchas formas, y al final, una segunda opinión, si la primera no te convenció, es importante para que sepas que sí existe esta solución y este acompañamiento, ¿no? Entonces, pues con eso los queremos dejar. Ileana, así muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí. Las redes sociales de Ileana van a estar en la descripción de este podcast. Y pues nada, muchísimas gracias por escuchar. Sigan a Ileana, síganos a nosotros en Astronauta Emocional. Y Houston, cambie fuera.